quiero hablarles de algo y les voy a pedir en la carta a los Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla un poco acerca de esto. El día jueves mi esposa hablaba acerca de lo que es ser libres de el pasado. Y una de las cosas que nosotros podemos ver como creyentes es la dificultad para podernos liberar de el pasado. Pero lo más sorprendente de esto que tiene que ver con el pasado es lo que hoy deseo compartirles a ustedes, y es relacionado con lo que mi esposa hablaba, es cómo ser libres no solo del pasado, sino de lo que incluye el pasado, que es nuestro pecado. Cómo ser libres de nuestro pecado. Lo peor que a un cristiano o a un creyente le puede ocurrir es vivir sabiendo que somos perdonados, es vivir como condenados. Y lo que yo encuentro comúnmente hoy en día en la iglesia cristiana en general es mucha gente que sabemos y entendemos que hemos sido perdonados, pero continúan viviendo como condenados. Hay una carga y un señalamiento continuo en medio de sus vidas a través tal vez de los errores del pasado. Pero no solamente los errores del pasado. Usted se quedaría con la boca abierta si yo le doy a usted porcentajes de las personas que podemos visitar las iglesias un día domingo, y el porcentaje tan alto de personas que tienen tal vez una doble vida. Tal vez están luchando, peleando con una debilidad, con un pecado. Tal vez están en medio de su proceso diario o su diario vivir, están con una carga profunda a causa de una debilidad, de una tentación. Esto, aunque no lo crea, es lo más común que vamos a nosotros a poder ver o poder escuchar. Pero no solamente eso, también las personas que hemos leído, que hemos descubierto que a través de Cristo se nos ha perdonado nuestros pecados, pero cuánto les ha costado entender verdaderamente ese perdón. Y escúcheme, aquí es donde usted y yo necesitamos es vivir como perdonados, no como condenados. Si Dios a nosotros nos da la oportunidad a través de su Hijo amado Jesucristo de liberarnos y ser limpios de toda condenación y de todo pecado, usted y yo deberíamos hacer la tarea, no solamente de estudiarlo, pero también de creerlo, y no solamente de creerlo, sino también de aplicarlo en nuestro diario vivir. Ahí es donde eso podría cambiar aún nuestro comportamiento y nuestra mentalidad. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 11 dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. La pregunta es cómo Dios nos hizo aptos de participar de la luz. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos da la respuesta. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, nos ha quitado, nos ha movido de un lugar a otro. Y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien o por el cual tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Significa, literalmente, el apóstol Pablo nos está diciendo que estábamos en este lugar. Había una condenación de culpabilidad. Por cuanto todos habíamos pecado, estábamos destituidos, estábamos en un lugar X, y dice que a través de la misericordia y el amor de su Hijo amado, hemos sido trasladados, hemos sido aptos para poder participar de la luz, de la promesa, de lo que el Señor nos está otorgando. Significa que nos movió de un lugar y nos llevó a otro. Y ahí es donde a muchos les cuesta entender esta acción que Dios ha tenido con nosotros a través de la misericordia.
Por eso es que muchos hemos sido movidos de las tinieblas a la luz. Dios nos ha hecho aptos a través de su amado Hijo. Nos ha dado la oportunidad de haber sido redimidos. Esa palabra redimidos es que Él tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Él lo ha tomado y a través de Él nos ha perdonado. Hemos sido perdonados. Cuando usted y yo entendemos esta acción, debemos visualizarnos ya no en ese lugar de condenación, sino en un lugar de bendición y de libertad. Y cuando eso está en nuestro corazón y en nuestro espíritu, usted sabe que entonces lo que había ocurrido en ese lugar, que parte de eso es lo que nos llevó a ese lugar y nos condenó, que es el pecado, nuestras acciones, las debilidades han sido totalmente limpias o perdonadas y hemos sido trasladados a otro lugar. Cuando yo entendí eso en mi espíritu, supe verdaderamente lo que era el perdón en mi vida. Entendí entonces cómo me debería o me debo comportar en mi vida. Y no puedo entonces seguir viviendo como condenado si Dios a mí ya me perdonó. Yo no puedo seguir teniendo las actitudes, la mentalidad y el corazón de opresión a causa del pecado si entiendo que Dios a mí me perdonó. Y es lo que el apóstol Pablo nos está compartiendo a través de esta carta. Pero miren lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, y dice: y Él, hablando de Cristo, es la propiciación. Tenemos otra palabra más agregada: redención, que dice el apóstol Pablo; propiciación, que dice el apóstol Juan, que dice por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Significa, y aquí es donde hay una tarea mía como pastor, mis amados hermanos. Hace muchos años, aquí hay una, no sé si Alejita estará por ahí. Alejita yo la conocimos como desde los 13 años, es una niña que está hoy en día aquí en la iglesia en Colombia. Su mamá, la hermana Marta, ella da clases de química y física. Es una mente brillante, la mamá de Alejita, profesora y de las mejores profesoras en una escuela grandísima de nuestra ciudad. Pero cuando llegó a la iglesia, yo recuerdo que ella me confrontó con algo. Y era, ya saben, la mente de alguien, de un profesor. Me imagínense cómo pensaba o cómo piensa Martica. Y entonces dentro de las conversaciones, cuando ya tuvimos confianza, Martica un día viene y me dice: pastor, es que sabe por qué yo estaba renuente un poco a la iglesia, iba despaciecito, porque yo pensé que usted era como los demás pastores que le quieren meter a uno los dedos a la boca. Y yo, interesante la posición de la hermana. Y la verdad es esa. Creo que una tarea nuestra como pastores ha sido que usted y yo maduremos en nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra. Y mis amados hermanos, que la gente no nos meta los dedos a la boca. No deje que la gente le meta los dedos a la boca y usted termine creyendo todo lo que le dicen. Usted y yo necesitamos discernir, estudiar, meternos un poco con Dios, crecer, madurar. Pero parte de eso, y mi tarea como pastor, cuando le hablo de este tema, mis amados hermanos, ciertamente usted y yo hemos fallado. Ciertamente usted y yo podemos haber pecado o estar pecando, pero de lo que se trata hoy es no permita que el enemigo le siga condenando por algo que la Biblia nos enseña, en lo cual hemos sido perdonados. Usted y yo no podemos seguir, esto es parte de nuestro crecimiento, y lo que yo sigo a través del entendimiento de esta palabra hoy en día, usted no puede seguir viviendo como condenado. No se siga comportando como si todavía el enemigo tuviera las llaves de su vida, condenándolo por algo que el Señor a usted ya lo perdonó, de lo cual usted ya se pudo haber arrepentido, de lo cual ya le pudo pedir perdón al Señor. Y cuando usted abrió su corazón y permitió que el Señor entrara a su vida, mi amado hermano, ese nuevo nacimiento usted no lo puede desechar. El problema de esto
y esto lo quiero enseñar tal vez en unas semanas. El apóstol Pablo a alguna de las iglesias, a los Gálatas, les dice: oh Gálatas, ¿quién os fascinó? Comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Y el asunto de todo esto es que comenzaron bien, pero el conocimiento les pervirtió. Y entonces el conocimiento terminó siendo solo conocimiento, no una manifestación y revelación de lo espiritual. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Porque este conocimiento de lo que habla el apóstol Pablo, de lo que habla el apóstol Juan, de la redención que usted y yo hemos tenido de nuestros pecados a través del sacrificio en la cruz del Calvario, eso debe tomar autoridad y poder en nuestro estilo de vida. Usted y yo, cuando meditamos y pensamos en eso, claro, deberíamos entender que el enemigo tenía un derecho legal a causa de nuestro pecado sobre nuestra propia vida, pero que una vez usted se aparta del pecado, usted permite que Dios a través de su Hijo amado tome el control total de su vida. Mi amado hermano y mi amada hermana, usted y yo estamos accediendo al mayor regalo que el Señor nos ha dado estando en esa cruz. ¿Y sabe qué es? El perdón de nuestros pecados. Usted no puede seguir permitiendo que el enemigo lo siga acusando con algo que el Señor ya lo perdonó. Y entonces vuelvo y le insisto: ¿puede alguien estar en la iglesia X cantidad de tiempo viviendo sabiendo que es perdonado, pero viviendo como condenado? Por eso le estoy enseñando esto, porque hay muchos que lo están haciendo. Mira lo que dice el apóstol Pablo más adelante en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos que todos vuestros pecados. Y aquí es donde viene la anulación y lo que se da en la cruz del Calvario. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Éramos culpables? Sí, claro que sí. Y no solamente de ahora, desde Adán éramos culpables. Por eso se pervierte totalmente la creación y entra corrupción en el cuerpo. Pero mis amados hermanos, dice que el acta que era contraria no solamente a la creación o a la humanidad, sino que es contraria a usted. Porque tal vez usted y yo fallamos, porque tal vez pecamos, porque tal vez en nuestra ignorancia, sin conocer de Dios, terminamos a hacer tantas cosas, o aún conociendo a Dios terminamos haciendo cosas. Dice que Él en la cruz del Calvario anuló esa acta. Y mire lo que continúa diciendo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Mira, hay una pelea en este tiempo, y es con respecto a la cruz. Usted puede tener una cruz colgada como un dije de plata, de oro. Usted puede tener lo que quiera colgado. El problema es que crean lo que ocurrió ahí. Usted puede colgar y colocar cruces en su casa y todo lo que quiera, y eso no es lo que va a traer libertad sobre su casa. Es creer lo que ocurrió ahí. Es el poder y la autoridad a nivel espiritual de lo que ocurrió en esa cruz, lo que a ti te hace entender el mayor sacrificio que se ha hecho por toda la creación. Y cuando tú crees en eso, entiendes que había un acta que te era contraria, que te señalaba que había un juicio que el enemigo había ganado porque tenía el derecho legal. ¿A causa de qué? De tu pecado, de tu debilidad, de tu tentación, de la mala decisión, de lo que sea. Pero dice que a través de la cruz del Calvario el Señor tomó ese derecho, y que llevamos, o Él llevó todos nuestros pecados, nuestras enfermedades y todo. ¿Dónde lo llevó? A esa cruz. Y en esa cruz, ¿qué hizo? Pagó, y pagó por nuestra libertad. Cuando usted y yo entendemos esto, es cuando comenzamos a caminar nuestra vida cotidiana entendiendo que hemos sido libres del pecado,
que hemos sido libres de la condenación, que el enemigo ya no tiene un derecho legal sobre nuestra vida. Y hoy los estoy animando y motivando. ¿Sabe a qué? Si el enemigo perdió ese derecho legal, usted no se lo vuelva a entregar. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir viviendo bajo libertad. Mi esposa constantemente dice algo, y es que no hay almohada más suave y blandita en la noche que una limpia conciencia. El enemigo toma derechos legales a través de debilidades, a través de maquinaciones en el corazón. Pero cuando usted y yo entendemos este principio y permitimos ya no ser más condenados a causa de aquello que el Señor nos perdonó, nuestra vida, nuestra conciencia y nuestro sueño debería de ser diferente. Pero ¿sabe dónde el enemigo atormenta? Nos atormenta a través de nuestro pasado. Y en el caso de nuestro pasado, no de las cosas buenas. El enemigo no te va a atormentar diciendo: oh, qué buen esposo fuiste, qué tan fiel, qué gran hombre has sido. ¿Cómo te va a atormentar el enemigo de esa manera? No, el enemigo te atormenta con tus debilidades, con tu pecado, con las faltas de tu pasado. ¿Y qué está tratando de hacer el enemigo? Que tú nuevamente le des un derecho legal a él con algo que ya no está, que el Señor pagó. Y mis amados hermanos, el hecho de que usted venga a la iglesia y escuche un mensaje no es solamente para motivarlo y que usted se vaya empoderado ese día. No es para que lo crea, para que el día de mañana, cuando esté en su trabajo y de pronto le venga ese bajón, y en medio de ese bajón una pequeña voz que te diga: es que tú eres pecador, recuerda lo que hiciste hace 5 años, recuerda tu debilidad, recuerda lo que tú hacías en el pasado, que tú aprendas lo que hoy el Señor nos está hablando, y que tú le digas: diablo cochino, ya no tienes poder ni legalidad sobre mi vida. Por eso Cristo Jesús pagó y en el pasado debe quedar, y yo he sido totalmente perdonado. Eso es lo que marcaría una nueva historia en muchos de nosotros. Ahora bien, continuamente encontramos ejemplos de personas que, habiendo conocido a Cristo hace tiempo, no han podido vivir sus vidas verdaderamente en libertad. Hay una condenación continua a causa de algo del pasado, o un error, o algo que ocurrió, o algo que usted hizo, o algo que le hicieron. Y ahí es donde, mis amados hermanos, debemos aprender a caminar es en el espíritu y no en el alma. El enemigo se aprovecha de nuestra alma, nuestras emociones desbordadas, para terminarnos acusando de algo que no está, para formarnos una película de algo que no existe. Pero cuando usted y yo andamos en el espíritu, el apóstol Pablo habla acerca de esto, del fruto de la carne y del fruto del espíritu. Nosotros entendemos que a través del espíritu tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, y aún dentro de nuestras emociones poder permitir creer la libertad y el perdón de pecados sobre nuestra vida. Significa que cuando usted y yo lo hacemos, le quitamos un derecho legal al enemigo. Le quitamos una autoridad al enemigo sobre nuestra vida, no solamente apartándonos del mal, sino también no permitiendo que nuestra mente nos juegue una mala pasada. Ahí es donde nuestro estilo de vida podría ser diferente. El trabajo de Satanás, mis amados hermanos, es acusar y señalar. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice lo siguiente. Apocalipsis 12:10 dice: entonces, el apóstol Juan dice: entonces oí una gran voz del cielo, o en el cielo, que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál es la tarea entonces de Satanás? Acusarnos de cosas que existen y de otras que no. Querer tomar un derecho legal. Pero es de usted y de mí entender si permitimos que esa acusación haga efecto en nuestra vida. Y lo que puede hacer efecto en nuestra vida es la realidad verdaderamente de la acusación. ¿Sabe? He aprendido algo como pastor, y es que entendí que perdí un derecho a defenderme, aunque usted no lo cree.
Perdí un derecho a defenderme a veces de la gente que nos puede acusar de algo, o en la iglesia o como pastores, porque entendí que a veces cuando quería defenderme terminaba peor en medio de la situación. Y entonces aprendí a no defenderme y que sea el fruto o el resultado el que me defienda más adelante. Y he esperado a veces resultados por años, esperando a que el resultado simplemente defienda lo que yo era o pensaba o decía. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién decía la verdad? Pero algo que entendí en medio de esa espera tiene que ver con mi grado de conciencia. Si yo sé que a mí alguien me está acusando de algo que no es correcto, yo tengo la capacidad de esperar en Dios el fruto sin importar cuánto tiempo lo tenga que esperar. ¿Por qué? Porque yo sé que mi conciencia está limpia, que no lo hice, que no fue mi intención, que no soy culpable. El problema es esperar el fruto de algo sabiendo que yo sí soy culpable. Ahí sí hay una situación diferente. Ahí sí necesito yo venir delante de Dios. Ahí sí necesito remediar y pedir perdón. Pero mis amados hermanos, se lo digo porque el enemigo va a querer tomar autoridad sobre nuestras vidas para acusarnos y señalarnos muchas veces sobre cosas que fueron ciertas o son ciertas y de las cuales usted y yo nos tenemos que despegar y desligar. Ahí es donde el enemigo pierde un derecho legal y pierde una autoridad. ¿Por qué? Porque él nos puede acusar. Lo importante es que no sea verdad. Él puede venir en medio de nuestra vida y decirle a usted y comenzarlo a acusar a usted: es que tú eres un adúltero, fornicario, es que tú estás siendo infiel. Y tal vez tú le digas: sí, eso lo fui en el pasado, pero es que ahora no lo soy. No tienes derecho legal. El problema es cuando el enemigo te acusa de lo mismo del pasado, pero sí esté teniendo un derecho legal. Esa es la diferencia. Y mis amados hermanos, la tarea del diablo es acusar y señalar. Y usted y yo no se lo podemos permitir, no le podemos dar esa oportunidad de que nos acuse con cosas donde nos puede dañar. No podemos caer en la trampa del enemigo o esa trampa que nos coloca. ¿Para qué? Para colocar una carga que usted y yo no deberíamos llevar. El apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 16, mire lo que dice. Primera de Pedro 1:16 dice así: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocareis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y aquí es donde está lo más interesante. Usted y yo recibimos esta gran oportunidad y dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin ningún tipo de contaminación. Quiero hacerle un llamado hoy con todo mi corazón, si esto se le puede quedar a usted toda esta enseñanza. Usted y yo debemos ser dignos de la sangre derramada en la cruz del Calvario. No la deseche. Si usted verdaderamente ama a Jesucristo con todo su corazón, y yo puedo concluir que sí, por eso estamos en este lugar, usted y yo debemos esforzarnos y trabajar por ser dignos de lo que Él hizo en esa cruz, de su sangre perfecta derramada en esa cruz por amor a nosotros. Y parte de ser digno, el apóstol Pedro nos dice aquí que usted y yo, para poder dignificar esto que se hizo en la cruz del Calvario, usted y yo debemos vivir correctamente o tener una correcta vida en todo lo que hacemos. Que nuestra vida debería de ser diferente, nuestro comportamiento. El apóstol Pedro dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos correctamente en todo el tiempo que estemos en este lugar. Esforcémonos al máximo para poder darle la dignidad merecida a lo que el Cordero Perfecto hizo en esa cruz.
el derramamiento de su sangre preciosa por amor a cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que el enemigo quiere hacer continuamente? Desvirtuar esto dentro de la iglesia. Por eso todos amamos las películas de Semana Santa y amamos las películas que tienen que ver con la crucifixión y la resurrección. Lo amamos. Deseamos continuamente verlo. Nos trae recuerdo de lo que el Señor hizo por nosotros. El asunto es que después de ver la película nos seguimos comportando igual. Porque no entendemos lo que ocurrió en esa cruz. Más o menos en el año 1100 en adelante, en toda la iconografía religiosa, muchos pintores quisieron representar lo que en ese tiempo se llamó el trono de la gracia. Y el trono de la gracia estaba representado por Dios Padre, teniendo a Jesucristo en la cruz del Calvario sostenido en su mano, y una paloma, era la Trinidad sostenida en esta imagen. Pero el trono de la gracia lo que representaba realmente era ese lugar. Era un lugar de autoridad, de poder. Esa cruz era un lugar de autoridad y poder por lo que Cristo hizo en aquel lugar. Era el lugar de encuentro entre el poder del Creador y todos aquellos que habíamos pecado, viniendo a ese lugar de misericordia. Por eso cuando leemos en Hebreos capítulo 4 verso 16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando esto comienza a hacerse un cuadro, lo que nos daba a entender en ese momento y hoy en día era el lugar preciso donde usted y yo deberíamos estar, donde usted y yo íbamos a encontrar oportunidad, íbamos a encontrar socorro, una mano amiga. Y era un lugar donde el enemigo a nivel espiritual pensó que ganaría el poder y la autoridad sobre toda la creación, pero toda su artimaña fue al revés. Dios, a través de su Hijo amado y el sacrificio perfecto en aquel lugar, estaba redimiendo y pagando un precio por toda la creación y en especial por la humanidad. Y cuando usted y yo vemos esta imagen y la creemos, entendemos lo que verdaderamente es haber sido perdonados. Mi amado hermano y hermana, ¿qué le dice a usted constantemente el enemigo acerca de su pasado? De su debilidad, de su tentación, de su pecado. Porque yo estoy en esta tarde para decirte, parte de lo que Dios quiere liberarnos a nosotros para que entremos a una nueva dimensión tiene que ver precisamente con nuestro pecado. Usted y yo no podemos seguir viviendo como condenados después de tal regalo maravilloso en aquella cruz. El Cordero perfecto y la sangre perfecta entregada y derramada por amor a nosotros. Cuando usted y yo verdaderamente dimensionamos eso, y aquí es otra cosa que desvirtúa el enemigo, que nos hace sentir que no valemos nada. Mire, cuando yo veo este cuadro constantemente en mi cabeza, entiendo el valor que yo realmente tengo. Para Satanás tal vez nada. Para Satanás tal vez desprecio y todo lo que más a causa de mi pecado y a causa tal vez de mi pasado. Pero para Dios, yo lo valí todo y por eso entregó o permitió que su Hijo amado Jesucristo fuese entregado como Cordero perfecto en la cruz del Calvario. Cuando yo dimensiono eso en mi espíritu, mi amado hermano, mi vida comienza a ser diferente. Mi caminar comienza a ser diferente. Mi mentalidad comienza a ser diferente. Mis pensamientos comienzan a ser diferentes. Mis palabras comienzan a ser diferentes. Y es más, hasta me da el derecho y la capacidad de apartarme del pecado y del mal, porque comienzo a actuar diferente. La pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo en tu corazón? ¿Dónde deberían de estar nuestros pecados? Alguien puede decir, pastor, listo, ya pequé, pero ¿dónde deberían de estar nuestros pecados? Miqueas capítulo 7 verso 18, mira lo que dice. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Dónde deberían estar nuestros pecados? Número 1, sepultados. Número 2, en lo profundo de la mar. Eso significa olvidados por completo. Y mi amado hermano, si Dios nos dice que su misericordia alcanza para esto, usted y yo, ¿por qué continuamente los estamos recordando y retomando? ¿Por qué permitimos que el diablo tome un derecho legal para seguirnos acusando? Mire, ya tengo 51 años, pero hace 10 años que estábamos comenzando la iglesia, entré en mi etapa de los 40. Y me decían, no, sí, es que cuando entra a los 40 y le dé por comprarse una moto. Y yo decía, yo no, yo soy maduro espiritualmente. En serio. Y mire, hermanos, cumpliendo 40 y me da una depre. Yo me acuerdo que un día llegué a mi casa y llorando a moco tendido. Y Andrea estaba preocupada. Yo decía, es que yo no tengo nada. Es que la iglesia no sale adelante. Es que yo no veo nada claro. Es que mire, ni casa tenemos. Y aparte de eso, ni moto puedo comprar. Pero me dio una, así triste, dolido. El asunto de eso, mis amados hermanos, es que en ese tiempo el enemigo me comenzó a recordar mi pasado. Yo conocí al Señor teniendo 20 años más o menos, y antes de los 20 hice muchas cosas de las cuales me avergüenzo. Me avergüenzo completamente. Por eso tengo la capacidad de decirle a los jóvenes que piensan a veces que se están perdiendo de algo bueno, y yo les puedo decir, yo ya vine de allá y ustedes no se están perdiendo de nada bueno. Es lo peor que uno puede vivir. El libertinaje, todo lo que usted se imagine. Y sabe una de las cosas, el enemigo me comenzó a recordar mi pasado y me comenzó a poner peor. Comenzó a tomar derechos legales sobre mí. Vivía yo tan afligido, tan triste, tan dolido, y uno de los pensamientos que se me vino, ¿sabe cuál es? Es que yo no valgo nada. Señor, yo te entregué mi vida. Señor, yo te obedecí en todo. Señor, yo me fui para donde tú querías. Señor, yo lo dejé todo, pero yo no valgo nada. Yo no valgo nada para ti, Señor, porque no me va bien, porque no veo la iglesia, porque no veo que pase nada, porque económicamente no fluyo. Señor, yo no valgo para ti nada. Y recuerdo que comenzó esto del trono de la gracia a pegarme a mi corazón. Y comencé a tener para mí una de las cosas que más me ha ayudado en mi vida, y fue comenzar a estudiar quién era yo para Dios, no para el mundo o para la gente. Y una de las primeras cosas fue cuando comencé a entender que Él me había perdonado, que ya no había un derecho legal sobre mi pasado. Pero ¿sabe por qué se lo comparto, mis amados hermanos? Porque yo lo que veo dentro de la iglesia es un montón de gente con palas y aprendiendo buceo. Con palas para irse a desenterrar sus pecados, y aprendiendo buceo allá metidos, desesperados en lo profundo de la mar para sacar a sus pecados. Cuando el Señor nos dice que nuestros pecados deberían de estar sepultados y que están en lo profundo de la mar. ¿Por qué estás tan empeñado en vivir bajo la condenación de tu pasado y el Señor ya te perdonó? Eso es quitarle sentido y valor a la sangre de Cristo. Pero ¿sabe otra cosa? Usted y yo le quitamos todo derecho legal al enemigo. ¿Sabe cuándo usted y yo le quitamos ese derecho legal al enemigo? Cuando nos arrepentimos y nos apartamos del mal y del pecado. Ahí usted sabe que el enemigo ya no tiene poder ni autoridad. Por eso Colosenses capítulo 2 verso 13 dice, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Pero la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, primera de Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿qué estaba diciendo el apóstol Juan? Les estoy escribiendo todo esto para que se aparten del pecado. No sigan por el camino por donde van. No es el correcto, no es el adecuado. Pero Juan está diciendo que si alguno fallamos, tenemos un abogado, y ese abogado se llama Jesucristo. Mis amados, usted quiere quitarle un derecho legal al enemigo sobre su vida. Apártese del mal. Ya no más. Ya no más, sea diferente. Ya no más, ya no permita que la debilidad o la tentación. Pastor, es que yo soy así toda la vida, lo he practicado. Intente algo diferente. Pastor, es que es la carne, sí. Yo sé que es la carne que va contrario a todo lo del espíritu. Pero por eso le digo, métase un poco más con Dios. Actívese espiritualmente, acérquese a Él a través de la iglesia, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la palabra. Acérquese a Él, y una vez usted esté más cerca de Él, le aseguro que su carne mengua un poquito más, y los deseos de la carne, que ocurre, comienzan a menguar. Y ya tal vez usted pecaba tal vez deliberadamente 10 veces al mes, y aseguro que acercándose más a Dios, tal vez va a pecar una vez, y después va a llegar el momento que ya el pecado no le va a hacer falta. Pero mi amado hermano y mi amada hermana, haga algo diferente. ¿Sabe? A mí me da risa de estas cosas que a uno lo acusan. Yo creo que soy un pastor, no el más nice, pero tampoco cuadrado. ¿Sí o no? O sea, a mí me gusta hablar del pecado y las cosas claras. Y por eso a veces usted se va: ¿para qué vine? ¿Para que me regañaran otra vez? Pero bueno, es necesario a través de las escrituras. Pero se lo digo porque a veces, ¿sabía usted que de Comunidad de Gracia hablan que es una iglesia religiosa? Que allá ese montón de viejos, que allá el pastor solo habla de condenación. Entonces uno dice: por Dios, yo no creo. Aquí hablamos de gracia, de amor, pero hablamos de la realidad. Si yo quiero gracia y amor, me tengo que apartar del pecado. Yo no puedo seguir viviendo en pecado y querer la mejor familia del universo. Yo no puedo seguir haciéndole la jugada a mi esposa y querer: no, es que Dios va a bendecir mi hogar. No, mentiroso. Yo estoy para decirte la verdad, eso es una mentira. ¿Cómo Dios te va a dar el mejor hogar si eres un sinvergüenza? No, arrepiéntete, organiza tu vida y Dios te va a dar un buen hogar. Esa es la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Y entonces la gente dice: no, es que allá en Comunidad de Gracia tan religiosos, allá el pastor cuando sale ni baila ni bebe ni le gusta ir a parrandas. ¿En serio? ¿Y eso está mal? ¿Está mal que afuera me ofrezcas una cerveza y te diga que no? Y por eso soy un religioso. Pero vienes aquí el domingo, después de que el sábado me puse a beber contigo y me recibirías la palabra, y tú me dices: no, pues ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿para qué me le ofreces? ¿Por qué me tratas de religioso? Solo porque te digo la verdad, que necesitamos ser diferentes. ¿Dónde vamos a marcar la diferencia? ¿Dónde vamos a marcar la diferencia en nuestro estilo de vida, en nuestro caminar? Porque es que la diferencia no se marca viniendo un domingo a la iglesia. Se marca mañana cuando salgas a tu trabajo, lo que la gente de tu trabajo vea de ti, cómo te comportas, cómo hablas, cómo solucionas los problemas, cómo estás en crisis y cómo te manejas en medio de la crisis. Ahí marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia en medio de la tentación, cuando todos tus amigos se van para donde las cariñosas el día domingo o el día viernes o el día sábado, y tú le dices: no, cariñosas no, yo tengo la mía en mi casa. ¿Para qué otra? Ahí marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia cuando le colocamos un nudo a nuestra lengua.
Y ahí está usted, todo el mundo llamándolo en cadena de oración. Y no, pastor, es que es para que oremos. No, chismosos, disfrazados de cristianos. Amarra tu lengua, deja de hablar de la gente. Ahí marcamos la diferencia. Marcamos la diferencia con nuestro comportamiento y nuestro estilo de vida, apartándonos del mal y del pecado. Ahí marcamos la diferencia. Pero esa es la decisión que yo les pido tomen. Nosotros somos agentes de cambio, transformamos ambientes. Pero imagínese llegar usted a un lugar y apenas usted llega, lo primero que dice todo el mundo: ahora sí se prendió esto. Saquen el guaro y saquen todo y prendan la música. No, yo no quiero eso. Yo quiero que cuando llegue a un lugar verdaderamente el espacio espiritual se active. Sin importarse si me dicen que soy religioso o lo que sea, pero que se active, que el diablo huya, que la enfermedad se vaya, que la gente sea transformada y cambiada. Eso es lo que yo deseo. Y por eso cada vez que me paro en este lugar es invitándole a usted a hacer las cosas de manera diferente. Deje de jugar al cristiano. Porque no es de venir al servicio cada 8 días. No, es un estilo de vida diferente. Es hogares diferentes, matrimonios diferentes, lugares donde hay integridad, rectitud. Y claro, no seremos perfectos, cometeremos errores. Yo pude haber cometido errores ayer mismo, porque no soy perfecto. Pero me esfuerzo. ¿Y sabe por qué? Porque no quiero que algún día a usted le digan que yo tengo una vida oculta o que me porté mal. Por eso me esfuerzo. Pero usted debería tomar la misma responsabilidad. Y mi amado hermano, termino con esto. Y es la mayor imagen que usted y yo nos podemos llevar en esta noche o en esta tarde. Y es el Cordero perfecto que nos lavó y que nos limpió. Ya deje de vivir como trapo de inmundicia. Es que soy lo peor que Dios ha hecho. Es que mi pecado, es que mi error. No. Deje de vivir como trapo de inmundicia a causa del error de su pasado. Y si su pasado tiene que ver con lo que hizo ayer, ya córtelo. Así hayan pasado 3 horas, ya es pasado. Así haya pasado 1 hora de su pecado, es pasado. Córtelo. Pero mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que se vaya usted en su mente con esta imagen. Apocalipsis capítulo 1 verso 5. Apocalipsis 1 verso 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo valiosos, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él, a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Que tire la piedra el primero que hoy diga que está libre de pecado. Todos los que estamos en este lugar tal vez lo hemos hecho. Tal vez algunos dirían: claro, eso es un pecado condenable, 20 años de cárcel. Pero ¿qué hay de otro tipo de pecados? El apóstol Pablo habla acerca de esos pecados en la carne: la maledicencia, el pleito, la contienda, la envidia. Dice que esos pecados están dentro de la misma canasta.
Pero la pregunta, mis amados hermanos, es: ¿cómo quieres seguir viviendo? ¿O como perdonado o como condenado? Porque yo, Federico Kendo, me propuse hace muchos años recibir el perdón de Dios y vivir como perdonado, ya no más como condenado. Ya el enemigo no tiene derechos legales sobre mi pasado. Mi pasado quedó, y yo espero que hoy usted lo considere. Ya no deje que el enemigo le condene más a causa de su pasado. Siéntase hoy libre, en paz, bendecido. ¿Y sabe cómo lo puede lograr? Coloque su mirada en esa cruz. Nuestro Redentor, lavándonos a través de su sangre y limpiándonos de toda condenación. Eso es lo que quiero que se lleve hoy en su cabeza. Si mañana, cuando llegue a su trabajo, su enemigo le vuelve a recordar su pasado, recuérdele al enemigo esa cruz, donde nuestro Señor, el Cordero perfecto, derramó la sangre perfecta para el perdón de nuestros pecados. Y es tiempo de vivir en libertad, y especialmente en libertad de nuestro pasado, libres de todo pecado y condenación. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no se para? Párese ahí donde usted está, por favor. Párese ahí donde usted está. Si puede inclinar su rostro, permítame orar por usted en esta tarde. Yo sé que si esto no es un mensaje para decirte ven aquí al frente si estás pecando, definitivamente no. Pero tal vez tú allá atrás, más que nadie, sabes qué es lo que te ha estado condenando de tu pasado. ¿Cuál es el pecado? Si hay pecados ocultos, si hay derechos legales que el enemigo ha tomado en tu vida a causa de una debilidad, una tentación. Pero quiero decirte algo: eso no significa que no ames a Dios. Yo creo que amas a Dios. Simplemente estás luchando con una debilidad que te está excediendo. Y hoy quiero en este lugar animarte. No permitas que el enemigo tome más derecho legal. No permita que se aproveche más de ti, que te amargue la existencia. No permita que te siga señalando. Yo hoy mejor quiero redirigir tu mirada y tu corazón y decirte: mira la cruz. Mira la cruz. Mira el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Coloca tu mirada en aquel que nos amó de tal manera que derramando su sangre trajo perdón y limpieza sobre nuestros pecados. Y que tú y yo hoy podamos sentir cómo verdaderamente somos limpios, limpios de todo pecado. No sé cuál es la última vez que has pecado fallado. No sé si fue esta mañana, no sé si fue ayer, no sé si es una debilidad que te ha traído mal esta semana, este mes, este año. No sé si es algo que ya venciste, tal vez de tu pasado, años, meses atrás, pero hoy el enemigo como que te está tratando de retar. Y yo hoy te pido: no lo hagas, no se lo permitas. Solo coloca tu mirada en nuestro Salvador, y que a partir de hoy, comunidad de gracia, podamos vivir ya no como condenados, sino como hijos perdonados, porque hemos sido alcanzados por su gracia y por su misericordia, y por eso tú estás en este lugar. Y alguien puede decir: pastor, tengo una carga tan profunda a causa de mi pecado, de mi falta, de cosas que sé que le he fallado a Dios. Yo hoy quiero animarte y decirte: acércate a Él, acércate. Donde estás, abre tu boca y dile: Señor, hoy me arrepiento. Ahí donde estás, dile: Señor, yo deseo vivir verdaderamente bajo tu perdón y bajo tu paz. Ahí donde tú estás, dile: yo me aparto hoy de la maldad, del pecado. Ahí díselo. Que eso sea parte de tu pasado, sin importar cuándo lo hiciste, pero que hoy, al salir de este lugar, vayas en un presente diferente, forjando un futuro diferente, pero verdaderamente sintiendo el perdón de Dios en todo tu ser.
Si tú puedes, ahí donde estás, solo levantar tus manos como si fueras a recibir, y que en esta tarde sea Dios mismo a través de su Santo Espíritu trayendo paz sobre este lugar y sobre cada uno de nosotros. Yo te pido, ahí donde tú estás, solo hazlo, y que hoy salgamos de este lugar en paz, pero sintiendo el perdón y el amor de nuestro Redentor.